En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, templanza. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. Oh, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor. Su luz resplandeció en mi corazón. Su gloria es el tesoro, vaso de barro soy. La excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí,
sé que débil soy, a causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, oh no, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado. Díselo a él. Perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Nos abrazas con tu amor, Señor, y nos haces entrar en tu presencia. Una luz a la distancia de mi situación, quito el velo de mi condición y me trae de rodillas ante ti, Señor.
días, mis hermanos, Dios les bendiga. Ahorita que me paré, le digo a mi esposo, me quité el cubrebocas y le digo, a ver, revísame, a ver si no quedé como el guasón, ¿verdad? Porque de repente con el maquillaje y el cubrebocas luego no sabe uno cómo termina. Pues antes de iniciar el tema de hoy, yo quiero reconocer, ¿verdad? Como cuando usted prepara un trabajo secular y de repente obtiene información de otros lados para enriquecerlo. Bueno, yo quiero reconocer que parte de la charla que tendremos hoy y los 2 siguientes domingos, quiero reconocer a la pastora Priscila Scheider, que es la que el Señor iluminó para que preparara un estudio titulado La Armadura. Dura alrededor de 40 horas y me decía mi esposo, ¿verdad? Me decía, ¿puedes darlo en un tema? Le dije, no, es mucho, ¿verdad? Es mucha información. Entonces, pues gracias a Dios, con su ayuda vamos a tocar nada más muy por encimita de lo que es ese estudio, pero que se prestaba para la serie que mi esposo había iniciado, que es La Verdadera Guerra Espiritual, ¿verdad? Entonces, dicho esto, y dándole honor a la pastora Priscila y sobre todo a nuestro Dios, quiero arrancar con el tema de hoy, que titulé Vestidos para la Batalla, parte 1. Vamos a orar. Precioso Dios, esta mañana, Señor, le agradecemos infinitamente, Señor, por su Santo Espíritu, que es quien va a ministrar nuestras vidas y nuestros corazones conforme a las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Padre. Muchas gracias también, Señor, por su bendita palabra, la cual le rogamos que la bendiga, Señor, y que venga a ser eficaz en nuestras vidas como siempre, pero sobre todo, Señor, ayúdenos, denos el valor para ponerla por obra todos los días, bendito Padre. Como siempre, mi Señor, toda la honra y la gloria es suya. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues a lo largo de esta serie de la verdadera armadura espiritual, hemos aprendido que todos tenemos un enemigo muy real, ¿verdad? El cual está siempre planeando una estrategia y confabulando siempre en nuestra contra, atacando nuestras emociones, nuestra mente, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestro futuro y sobre todo, ¿qué cree? Incluso ahorita ahí donde usted está sentado, él lo está haciendo. Por ello consideramos importante con la ayuda de Dios aprender juntos sobre cómo obtener la estrategia y los recursos correctos para presentar defensa ante sus múltiples artimañas. Dios nos ha provisto de todo lo que requerimos, no solo para hacerle frente al enemigo de nuestras almas, sino para ganar cada batalla que se presenta en nuestras vidas y para vivir en esa libertad y plenitud a la que hemos sido llamados. Sin la estrategia correcta, sin el uso de las herramientas adecuadas, no es raro que constantemente estemos padeciendo ansiedad, viviendo en temor, con insomnio, con ira, resentidos, frustrados, con matrimonios al borde del colapso, hijos perdidos en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Lejos de ese gozo y de la paz que el Señor nos ha provisto para su pueblo. Y ni qué mencionar de vivir en victoria, ¿verdad? Como hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo y ahora también, como dice la Escritura en Romanos 8, coherederos de todas sus bendiciones espirituales, no debemos de permitir que el enemigo tenga un día más de victoria sobre nuestras vidas. Quiero leerle un pequeño fragmento que se menciona al inicio de la película Cuarto de Guerra. No sé si algunos de ustedes llegaron a verla. Si no la ha visto, se la recomiendo. Perdón. Dice así: todos los días enfrentamos batallas, unos por dinero, otros por poder y otros por asuntos del corazón. Muy pocos sabemos cómo pelear del modo correcto o muy pocos entendemos contra quién peleamos realmente. Para ganar una batalla se deben de tener la estrategia y los recursos correctos, porque las victorias no se ganan solas. Entonces, mis hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, hoy aprenderemos a obtener esa estrategia y los recursos correctos para entonces poder vestirnos para la batalla. Amén. Yo no sé usted, yo no soy muy conocedora del deporte del boxeo, pero cada que se aproxima una pelea de box,
hay unas entrevistas previas que hacen a los contrincantes, ¿verdad? A mí cuando iniciaba la carrera del Canelo, no sé usted, a mí me gustaba verlo porque rápido se aventaba su contrincante, ¿verdad? No llegaba, creo que en el segundo round o tercer round, y ya lo tenía en la lona, ¿verdad? Pero algo que llamaba mi atención de esas entrevistas previas a la pelea era que les preguntaban qué opinaban de su contrincante. Y cada uno de ellos lo detallaba, ¿verdad? Porque lo había estudiado, porque lo conocía, porque sabía su movimiento, porque sabía su estrategia. O sea, que porque estaba preparado, que sabía con quién iba a desarrollar esa batalla sobre el ring. El mayor de los errores de nosotros como cristianos es que unos desconocen que estamos librando batallas diariamente. Otros no le damos la importancia de vida que se requiere a esa batalla. Y muchos más es que desconocemos quién es nuestro contrincante, cuáles son sus estrategias, cuáles son sus movimientos. Por ello no es de asombrarse que constantemente cada uno de nosotros esté tirado en la lona. Quiero hacer un ejercicio, lo vamos a hacer mental. Si yo ahorita le pudiera dar a usted una hoja en blanco y yo le pidiera que me anotara ahí el nombre de la persona con la cual usted está teniendo actualmente un conflicto o la circunstancia más abrumadora que está viviendo actualmente, ¿qué pondría? ¿O a quién pondría ahí? Le voy a dar algunos: a su esposo, a su esposa, a su vecino, a su jefe, a su compañero de trabajo, a sus padres, a la suegra, o pondría una enfermedad, o quizás pondría un matrimonio que está colapsando, o quizás pondría la falta de trabajo, deudas, no sé. Cada uno de nosotros está librando diferentes batallas, ¿verdad? Ahora, de acuerdo a lo que usted escribió en esa hoja mental, ¿de qué manera está tratando con esa persona o con esa circunstancia? ¿Le agrede? ¿Ya no quiere ni verle? ¿Le dejó de hablar? O a lo mejor ya tenemos gastritis, insomnio, vivimos atemorizados, o ya estamos sin esperanza porque ya vemos que esa situación ya llegó a su fin para nosotros, ¿verdad? Pues déjeme decirle que cualquier cosa que usted haya escrito mentalmente en ese papel, sea una persona o circunstancia, escúcheme, hermano, no es su enemigo. Y quiero reiterarlo, no es su enemigo. Aun cuando estamos lidiando de forma verbal, emocional, financiera o física, déjame te digo que solo nos hemos estado desgastando, hemos estado desperdiciando un tiempo precioso y la energía que requerimos para enfrentar al verdadero enemigo de nuestras almas. Quiero que me acompañen por favor al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y yo sé que muchos ya se lo saben incluso hasta de memoria. Efesios 6, 12. Me avisa cuando esté ahí, por favor. Sorry. Efesios 6, 12. La primera parte de este versículo nos aclara contra quién no es nuestra lucha. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Usted es sangre y carne? ¿Su vecino es carne y sangre? ¿Su suegra es carne y sangre? Pues con ellos no es su lucha. La segunda parte de este versículo, ahí viene especificado contra quién es nuestra lucha. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Vuelva a traer por favor a su memoria esa hoja donde escribió el nombre o la circunstancia con las cuales usted se ha estado desgastando y peleando, y como quien golpea al viento, y con letras grandotas y rojas sobrescriba sobre ellos, nada de esto es mi verdadero enemigo. Nada de eso que tú escribiste ahí es tu verdadero enemigo. Nuestro enemigo espiritual, mire, es el diablo, el cual quiere que ignoremos la realidad espiritual que vivimos. Usa al mundo,
Yo me acuerdo que hace mucho tiempo nos dijeron que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y Satanás. No, nomás es Satanás, porque el mundo Él lo usa para atacarnos, nuestra carne Él la usa para atacarnos, entonces nada más hay un enemigo. Él trabaja en nuestras emociones, en nuestra mente, todo con lo que Él puede para derribarnos, para robarnos la paz y el gozo dado por Dios. De ahí que mientras usted y yo estamos concentrados en lo que ven nuestros ojos, en los problemas que están viendo nuestros ojos, siempre pasaremos por alto lo que se mueve en el área espiritual, donde nuestro verdadero enemigo es el que está detrás de cada situación. Escúcheme, hermano, cada guerra tiene sus batallas y cada batalla tiene sus efectos, y cada efecto se manifiesta en nuestra persona y en nuestras relaciones. Muchas de ellas tensas, muchas de ellas dañadas, heridas, vivimos inestables emocionalmente, con fatiga mental, agotamiento físico, úlceras, atrapados en el enojo, en el orgullo, en las comparaciones, la inseguridad, la discordia, el miedo, sin querer perdonar, excusándonos, culpando a alguien más por nuestro mal carácter, por nuestros ataques de ira o por nuestras reacciones violentas. Y la lista sigue y sigue. No estamos hablando de que estos efectos están en la gente del mundo, estamos hablando que lamentablemente están presentes en la vida de cada cristiano. Pero a partir de hoy, mi hermano, usted y yo, si realmente ponemos por obra lo que el Señor está hablando hoy a nuestras vidas, hoy podemos decirle a nuestro verdadero enemigo: basta. El desenmascarar a nuestro enemigo no es para echarle la culpa, le aclaro, porque luego decimos, bueno, es que es culpa del diablo. No, tenemos que hacernos responsables de la batalla que estamos viviendo. Sí es culpa de él, pero el Señor nos ha provisto de todo para vencer cada batalla, y lo vamos a ver más adelante. Como creyentes, cierto es que no tenemos inmunidad contra los ataques del enemigo, es cierto. Somos su blanco. De hecho, Él no tiene guerra con el mundo está con Él. La guerra la tiene con cada creyente que ha declarado que Jesucristo es su Señor y Salvador. Entonces, cierto, no tendremos inmunidad contra sus ataques, pero por ser creyentes sí tenemos disponible el acceso a todo el poder de Dios. En Efesios 6, 10 y 11, previo al versículo que leímos, Efesios 6, 10 y 11, dice el apóstol Pablo: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces debemos conocer el poder de su fuerza para poder vestirnos con su armadura y permanecer firmes y no en la lona ante cada batalla. La siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces de sus riquezas, que son nuestras herramientas, y su poder que está a nuestra disposición. Ahí en el mismo libro de Efesios, vaya por favor al capítulo 1, Efesios 1, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Efesios 1, 16. Y dice el apóstol Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Escuchen: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pongamos atención a lo siguiente. Pablo no estaba orando para que los creyentes, o sea, usted y yo, recibiéramos las riquezas de gloria, las bendiciones, el poder y la autoridad. No, Pablo oraba para que nos demos cuenta que ya las poseemos,
que el Señor ya las ha dispuesto para nosotros, son nuestras. Si no atesoramos esta verdad, mis hermanos, ¿de qué sirve tenerlas? ¿Cómo esperamos beneficiarnos de lo que Dios nos ha dado para enfrentar cada batalla? Dios nos ha provisto de todo lo que se requiere para su pueblo, para que su pueblo se levante en batalla, y para que conquiste su victoria. Estos versículos, mis hermanos, que acabamos de leer de Efesios 1, deberíamos de leerlos en forma de oración todos los días para nosotros mismos, que el Señor abra constantemente nuestros ojos espirituales a las verdades que Él nos está revelando y a lo que el enemigo está planeando contra nosotros, No como un acto religioso, pero sí anhelando que podamos ver lo que se mueve en el mundo espiritual, lo que está aconteciendo con nuestra pareja, lo que está aconteciendo con nuestros hijos, lo que está aconteciendo en nuestra economía, con nuestra salud, que podamos discernir, alcanzar a percibir qué es lo que está pasando. La clave está entonces, mis hermanos, en entender cómo cada una de ellas, o todas ellas, las riquezas espirituales, se ajustan a nuestra capacidad para derribar al enemigo. Debemos entonces tener presente lo que Dios ya nos ha dado, o no podremos hacer uso de esas herramientas. Debo reconocerlas por completo, debo estar consciente de que están a mi disposición, que son 100% eficaces y que son imprescindibles en la guerra contra nuestro adversario. Algunas de las riquezas de gloria, por mencionárselas, es la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, la sabiduría y el entendimiento de Dios mismo. Dice su palabra que si usted está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, ya está disponible, solo necesitamos ir por ella. El glorioso Espíritu Santo y, como acabamos de leer, todo el poder de Dios a nuestro favor. ¿Será que ocupemos algo más para vencer cada día? Cada una de estas riquezas de gloria, sin dudarlo, nos deberían de dar la seguridad de que obtendremos la victoria en cada batalla que se nos presenta en nuestras vidas, sin dudarlo. Amén. Quiero hablarte de la oración. Yo sé que cada que hablamos de la armadura de Dios, siempre nos concentramos solo en 6 aspectos que son muy importantes. Y no sé por qué hemos dejado la oración fuera. Si me acompañas a Efesios 6:14. Efesios 6:14 al 17. Dice así. Aquí es donde Pablo describe la armadura y nuestra armadura espiritual y la asemeja a la armadura de un soldado romano. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí nos menciona seis aditamentos de la armadura del soldado, ¿verdad? Uno es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo. Pero uno de los aspectos más importantes de la armadura espiritual es la oración, que, como bien yo le decía hace poquito, o ahorita en breve, muchas veces ha sido ignorado. Pero miren, ahí viene escrito, lea el versículo 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dijo mi esposo, ¿verdad? Mencionó una frase, dice: si solo oras cuando estás en problemas, ya estás en problemas, ¿verdad? Ya tienes un problema. Es muy importante conocer lo de la oración antes de ver la vestimenta de un soldado. De nada nos serviría estar bien vestidos como soldados, como guerreros de Jesucristo, si no usamos la oración.
Y no vamos a hablar acerca de los principios de la oración, porque eso ya lo hemos visto y mi esposo lo tocó la semana pasada. Pero sí debo enfatizar que la oración es el arma principal que nos ayudará a salir victoriosos de cada batalla. Tome nota. La oración es el arma principal que nos ayudará a salir victoriosos de cada batalla. La oración es el único método autorizado por Dios, escuche, que activa toda nuestra armadura espiritual. Él la hace eficaz. Si la oración no es una parte vital en su vida, nunca va a lograr la victoria en cada batalla que se le presente. Se encontrará constantemente en la lona. Sin oración, reitero, su armadura no se podrá impregnar con el poder que solo el Espíritu Santo nos puede dar y por ende no recibirá la estrategia para vencer a su enemigo. Se lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. A nosotras las mujeres no nos gustan las películas de guerra, ¿verdad? Pero sí hemos visto películas de guerra. Y cada ejército, al menos es lo que yo he visto en las películas, cada ejército se reúne en una carpa, ¿verdad? En una carpa en el desierto o en un gran salón y está ahí todos los generales y armando la estrategia, ¿verdad? Bueno, en esa carpa o en ese gran salón, tienen a veces una maqueta gigante, ¿sí la ha visto? O planos, ¿verdad? Desarrollan los planos y empiezan a identificar dónde está el enemigo o cuáles son los puntos débiles del enemigo. Ahí es donde se planea el ataque y las estrategias para vencer la batalla que se está librando. ¿Está de acuerdo? Ok. Nuestro campamento, mis hermanos, o ese gran salón en donde usted y yo recibiremos esas estrategias, es en nuestro lugar de oración. Es en nuestro tiempo de oración. Escuche, es ahí donde hay un ejército celestial atento a las indicaciones que nuestro general va a dar. Ahí es donde se empieza a hacer la planeación para atacar o para defendernos de nuestro adversario. Ahí es donde surgen las ideas, ahí es donde surge el plan perfecto en la sabiduría de Dios para derribar a nuestro adversario, que se está manifestando por medio de mi matrimonio, por medio de mis hijos, por medio de mi economía, por medio de mi enfermedad. No sé cuál sea tu batalla. El mayor de nuestros errores en nuestras batallas es que peleamos sin una estrategia de parte de Dios. Siempre peleamos en nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestros recursos, con lo que nos ha funcionado en otras veces. Y dígame, ¿cómo nos ha ido? ¿Cómo nos ha ido, iglesia? ¿Hemos salido victoriosos? Ninguno de nosotros vamos a poder enfrentar lo que no sabemos que está por suceder. Solo el Señor sabe qué es lo que viene, solo el Señor sabe lo que está aconteciendo con nuestro adversario. Solo el Señor sabe los pensamientos de esa persona con la que estamos batallando. El Señor dejó escrito para nosotros cómo es que su ejército celestial obra a favor nuestro cuando nos alineamos a su estrategia. Muchas veces queremos que todo el ejército de Dios venga y rápido resuelva lo que estamos pasando, pero con mi estrategia. Y déjeme le digo algo, el ejército celestial solo recibe órdenes de su general. Sí está a nuestra disposición, pero para atender la estrategia de Dios, no la suya ni la mía. Por eso muchas veces está el ejército de Dios esperando para derribar a nuestro enemigo, pero nosotros desechamos la orden de nuestro general. Veamos la escena de una batalla que iba a desarrollarse entre el enfurecido rey de Siria y la nación de Israel. Acompáñenme por favor al libro de Segunda de Reyes capítulo 6, y leeremos desde el versículo 15 hasta el 17.
¿Ya llegó ahí? Dice así, la palabra del Señor. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Está hablando de Elías. Dice, y he aquí el ejército que tenía citada a la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, oh Señor mío, le dice, ¿verdad? ¿Qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, escuche, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Era el ejército celestial que Dios había dispuesto para librarlos de esa batalla. Eliseo, al ver el imponente ejército sirio bien armado y numeroso, desfalleció, ¿verdad? Al igual que nosotros ante las adversidades que se nos presentan día a día. Actuamos desfallecidos, desesperanzados al ver esa situación que se levanta ante nuestros ojos. El enemigo atacando con libertad nuestras emociones, ¿verdad? Haciéndonos incluso que nuestra fe mengue, que se nos olviden las promesas de Dios e incluso haciéndonos dudar del gran poder que tiene nuestro Dios para rescatarnos y darnos la victoria. Solo cuando fueron abiertos los ojos y ver el ejército celestial que estaba preparado para luchar a su favor, es que le dio la confianza y seguridad que se requiere para enfrentar la batalla y ganarla, mis hermanos. Quizás nosotros no vamos a ver visiblemente ese ejército de Dios, pero escuche, es real. El ejército de Dios es real, es numeroso, es poderoso y es liderado por el mismo Jehová de los ejércitos celestiales. Debemos aprender a ver entonces con los ojos de la fe, recordando que en cada batalla Él, nuestro Dios, no solo ha dispuesto de su ejército para nuestra ayuda, sino también de su majestuoso poder. Amén. Vamos a ver otro ejemplo. En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, vemos otra gran batalla que es muy conocida por nosotros entre los judíos y los filisteos, mejor conocida como la batalla de David y Goliat. Primera de Samuel, capítulo 17. Le voy a hacer un resumen porque no vamos a ver toda la historia, pero sabemos que el contrincante que se levantó en contra del pueblo judío era un filisteo enorme, ¿verdad? Enorme en estatura, enorme en musculatura, portaba una armadura impresionante y cada determinado tiempo amedrentaba al pueblo judío vociferando como perro rabioso que iban a morir en sus manos. Todo el pueblo estaba temeroso al escuchar y al ver a su oponente. David, a pesar de que no era guerrero, no era reconocido como guerrero en el ejército, era el único que sabía quién era su enemigo, pero también sabía y confiaba en quién era su Dios, y tenía la estrategia y tenía las herramientas correctas para destruirlo. Aun cuando los soldados le decían a David que él no tenía las cualidades que se esperaban de un guerrero, escuche lo que David dijo en el versículo 37. Todos estamos en primera de Samuel 17, versículo 37. Dijo David, añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Escuche, David sabía que el león, que el oso, que el filisteo, que cualquiera que se levantara no era su enemigo, sino quien estaba detrás de ellos. Y si Dios ya le había dado la victoria con los anteriores, él no dudaba de que también lo haría con el enemigo que se le estaba poniendo enfrente. Entonces, mi hermano, con esto te quiero decir, no importa la cara, no importa el color,
no importa la estatura, no importa la situación en que se esté presentando, tu contrincante es el mismo. ¿Recuerda usted el ejercicio de la hoja en blanco que hicimos al inicio de la charla? El enemigo es el mismo y está detrás de cada persona o circunstancia que escribiste mentalmente en esa hoja. Escuche, David, como le mencioné al principio, no era el mejor guerrero, ni siquiera tenía una complexión robusta, era flaco, era desaliñado y sin embargo derribó a su adversario. Esto nos enseña, mis hermanos, que el guerrero más fuerte no es el que va a ganar la batalla, sino el que tiene la mejor estrategia que viene de Dios. Ese es el que va a ganar la batalla. David peleó con los ojos puestos en la fe. David sabía que no peleaba solo, que Dios y su ejército estaban con él para enfrentar no solo para enfrentar a su enemigo, sino para vencerlo. Leamos el versículo 45, del 45 al 47 del mismo capítulo 17, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Escuche, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Como David, usted y yo tenemos que saber, sí, quién es nuestro enemigo, pero más importante es saber quién es nuestro Dios. Más importante es saber de todo lo que Él ya nos ha provisto. Hermanos, tenemos que apropiarnos de lo que el Señor nos dio, de vivir en su gozo, de vivir en su paz, de vivir en esa plenitud. No es coherente, mis hermanos, para el mundo que nomás nos está observando, que seamos cristianos y que seamos los que tengamos más problemas en nuestros matrimonios, que tengamos más problemas con nuestros hijos, que estemos viviendo endeudados. No es coherente. Tenemos un Dios grande, poderoso, para ayudarnos, que ha dispuesto de todos los recursos. El problema somos nosotros, que queremos luchar nuestras batallas como yo digo, porque yo la quiero ganar, pero como yo digo, no como el Señor dice. Cuando no lo tenía anotado aquí, y lo doy gracias a Dios, cuando el Señor dijo que Él quería ser nuestro Dios, si usted recuerda esa historia, el pueblo le dijo: nosotros queremos que nos gobierne un rey, ¿verdad? Y el Señor le dijo: ok, ahí les va. Y fue cuando levanta a Saúl. Igual nosotros, el Señor quiere ser nuestro Dios, el Señor quiere gobernar nuestras vidas, y muchas veces con nuestras acciones le decimos: Señor, no, yo quiero ser quien se conduzca. Tenemos un Dios grande, poderoso, temible. Y yo digo: Señor, ¿y quiénes somos nosotros para que tú nos hayas dado todo eso a nuestra disposición? El enemigo obra a través de nuestros pensamientos, obra a través de nuestras emociones, obra a través de nuestra carne. No nos quede duda, tenemos que rendir todo eso delante del Señor. Y es lo que vamos a aprender en los siguientes temas a la hora de portar nuestra armadura. La estrategia de Dios, mis hermanos, el problema que hay en nuestra mente es que la estrategia de Dios queremos adaptarla a nuestro sistema que ya tenemos establecido, pero la estrategia de Dios nunca es lo que nosotros pensamos, nunca será de la manera que nosotros creemos. Volvamos con David.
Yo no sé ahorita, mi hermano, qué es lo que tu enemigo te está gritando o en qué forma se ha levantado en tu contra. Hoy necesitas otra vez ver con los ojos de la fe que un ejército celestial está esperando que recibas la estrategia en el trono de Dios para hacerle frente a tu enemigo y derribarlo. De ahí la importancia de la oración. No podemos salir a librar una guerra y querer ganarla sin pasar tiempo con el Señor, sin poner esa situación en manos de Dios. No podremos librarla, mis hermanos. Recibir la estrategia es importante para ganar la batalla. Vamos a leer versículos 38 y 39 de 1 de Samuel 17. Cuando ya accedió el rey Saúl a que David pues fuera y peleara, ¿verdad? Le dice, pero pues no puedes ir ahí. Él venía vestido como él era pastor de ovejas, ¿verdad? Él no venía vestido para una batalla. Entonces le dice el rey Saúl, pues le dijo, bueno, pues ve, ¿verdad? Pero ponte mi armadura. Escuche, le dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, pero David probó a andar. Dice, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. Dice, porque nunca lo practiqué. Y David se quitó de sí aquellas cosas, ¿verdad? La vestimenta que le estaba dando Saúl, la armadura que le estaba dando Saúl para que enfrentara a Goliat, se la quita David. Fíjese bien, ¿qué aprendemos aquí? Saúl quiso ponerle su armadura. Haga de cuenta que Saúl le quiso dar su estrategia, ¿verdad? Quiso equiparlo con la unción que él tenía. Así no se puede, mis hermanos. Cada uno de nosotros debe portar una armadura individual dada por Dios. Cada uno debe de pelear con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que a mí me sirve para mi batalla, no te va a servir a ti para tu batalla. Somos diferentes y estamos enfrentando batallas diferentes. Entonces, cada uno de nosotros debe recibir por ende su propia estrategia, su propia unción, que solo se obtiene en el trono de la gracia por medio de la oración. Porque cada uno de nosotros, como mencionaba ahorita, está librando batallas diferentes. Y escuche, cada uno de nosotros también está siendo moldeado por Dios en diferentes áreas. Muchas de las batallas que vemos que se levantan, a veces Dios las permite para moldear nuestro carácter también. Acordémonos que nuestra carne también es un campo de batalla todos los días. Y va a haber situaciones que el Señor va a permitir, personas que el Señor va a levantar para moldear tu carácter. Por eso, mi estrategia nunca va a ser tu estrategia. Mi unción nunca va a poder servirte a ti como tu unción. Cada uno de nosotros debe de ir al trono de gracia por esa estrategia y por esa unción para derribar, para vencer su batalla. Amén. Es la oración el único mecanismo, entonces, que hace que caiga el poder del cielo y por ende la sabiduría de Dios, la valentía, la fortaleza o lo que usted necesite para enfrentar esa batalla. A veces necesitamos valentía para sujetar nuestra carne, ¿verdad? A veces Dios nos va a decir, guarda silencio, y esa va a ser su estrategia, pero no nos gusta quedarnos callados, porque no está en nuestro concepto de que así se debe de ganar una batalla. Es ahí en la oración donde le pediremos al Padre la estrategia personal para librar nuestra batalla. Usted ha escuchado gente que de repente nos dice, o a lo mejor usted ha tenido esa experiencia, que le dice, ¿puedes orar por mí y pedirle al Señor que te dé una palabra para mí? ¿Sí ha escuchado eso? Sí es válido, mi hermano.
Sí es válido porque a veces la gente, cuando estamos aprendiendo a conocer del Señor y a escuchar su voz, de repente no alcanzamos a discernir cuál es la estrategia del Señor. Entonces intercedemos a favor de esa persona y el Señor nos da una palabra exclusiva para esa persona porque es su estrategia. A mí me ha pasado que, ya tengo mucho que no, pero en ocasiones luego me dicen, ¿me le puedes pedir al Señor una palabra para mí? Y a veces sé su situación, ¿verdad? Y el Señor me bendice y me da una palabra y yo la leo y yo digo, pues aquí no dice nada, ¿verdad? Porque yo no estoy pasando ese problema, porque no es mi batalla. Sin embargo, cuando yo le doy a esa persona esa palabra de parte de Dios, lo dice, gracias Señor, era lo que yo estaba esperando. Sí le ha pasado, sí lo ha vivido, porque es la estrategia de Dios para su situación. Entonces, ahí en la oración, le decía, es donde le pediremos al Señor la estrategia para librar nuestra batalla. Y escuchen, el Padre sin tardanza nos va a dar un versículo, el Padre sin tardanza nos hablará por medio de una prédica, por medio de un consejo, nos hablará incluso en la cotidianidad de nuestras vidas. Y solo usted va a saber que eso es lo que usted estaba esperando. Anótelo, mi hermano. Esté expectante a lo que el Señor le va a mostrar y hágalo parte de su oración, pero sobre todo, obedézcalo. Obedézcalo, mi hermano. Si no obedecemos la estrategia de Dios, no va a servir de nada. No vamos a librar esa batalla, no vamos a obtener la victoria y vamos a continuar en guerra en esa situación. Le advierto, la estrategia de Dios nos va a parecer descabellada. La estrategia de Dios nos va a parecer extraña, nos va a parecer absurda o simple a nuestro parecer, pero aún así, obedézcala, mi hermano, es la que le va a dar la batalla. Le voy a mencionar 4 ejemplos en la Biblia de estrategias descabelladas que Dios dio y que cuando la obedecieron, obtuvieron la victoria. ¿Usted se acuerda de los muros de Jericó? El ejército israelí derribó los muros de Jericó marchando. Y el último día, gritando. Usted dígame si marchando yo voy a hacer que se caiga eso, o gritando voy a hacer que se caiga un muro. En mi concepto que tengo de ganar una batalla, mi mente dice no. Pero acordémonos que hay un ejército celestial que no vemos obrando a favor nuestro. Yo no sé si ahí estaban los ángeles del Señor con marro, con pico, derribando los cimientos para que a la hora del grito de todo el pueblo nomás se cayeran. Y la historia que acabamos de leer, ¿cómo venció David a Goliat? Con una piedra, mis hermanos. Con una piedra que justo dio donde tenía que dar. No para tumbarlo, para matarlo. Y llevaba la fuerza y la trayectoria que se requería para derribar a su enemigo. Usted imagínese el ejército israelí, judío, que estaba ahí bien armado con espadas, con su coraza, con sus cascos, y ven a David con su onda. Usted imagínese, han de haber dicho, este está loco, el otro nomás lo va a tumbar, pero David no estaba peleando solo. La estrategia que Dios le dio era la que se ocupaba no solo para derribar a su enemigo, sino para constatar quién era su Dios. Amén. ¿Y usted se acuerda de Naamán? Naamán, el que tenía lepra, que la estrategia que Dios le dio por medio de su siervo, le dijo, sumérgete 7 veces en la laguna del Valle de las Garzas. Y Naamán dice, ¿cómo? O sea, si está bien sucio ahí, para eso hice mi caminar de tantos días de viaje. Y Naamán ya se iba, ¿verdad? Y su siervo le dice, Señor, pues si ya llegamos hasta acá, pues métete. Pues igual te vas a ir leproso ahorita, ¿qué tal si te metes y quien quita y sí? ¿Verdad? La estrategia de Dios para la soberbia de Naamán
y para su enfermedad de la lepra era sumergirse en ese río sucio. ¿Y cómo salió Naamán, mis hermanos? Limpio, sano, porque es la estrategia de Dios. ¿Y usted se acuerda de Jacob? Cuando iba a reencontrarse con su hermano Esaú, después de que lo había engañado, después de que sabía que Esaú había crecido y que traía un ejército imponente para derribarlo a él, la estrategia que el Señor le dio a Jacob fue: humíllate ante tu hermano. Pedirle perdón a su hermano hizo que ese enfrentamiento entre ellos no se llevara a cabo. Dios nos ha dado muchísimas estrategias, mis hermanos. El problema es nuestra obediencia. Y así va a ser cada estrategia que Dios nos ofrece. Como le decía hace rato, a veces Dios le va a decir: guarda silencio. Le voy a compartir una estrategia que me acaba de dar el Señor, porque si usted cree que yo no tengo ahí anotados también en esa hojita blanca, gente, pues déjeme le digo que sí anoté, y no me alcanzó una hoja, ¿verdad? Y una estrategia que me dio el Señor con una persona que yo tengo muchos años batallando, ¿verdad? Y que ha herido mi corazón constantemente, y que yo sé que por ser hijos de Dios debemos de dar testimonio, pero que me costaba mucho trabajo hacer. Después de que recibí este estudio, ahí voy de rodillas, dije: Señor, yo necesito una estrategia. Y cuando el Señor me da la estrategia, yo así, ¿verdad? También dije: Señor, de veras, o sea, te estoy platicando todo el historial que tengo con esta persona, ¿verdad? Y el Señor me dice: llámala. No fui obediente, mi hermano, el primer día, ni la primera semana, pero todos los días traía el: llámala, llámala. Y quiero decirle que la llamé, y no salió como yo esperaba, ¿verdad? Le dije: Señor, yo obedecí. Y yo creí que nomás tenía que llamarla una vez. A los 2-3 días en mi oración vuelvo a escuchar: llámala. Bueno, déjeme le digo que ya llevo 2 llamadas. Yo no alcanzo a ver lo que está sucediendo ni en mi corazón ni en el corazón de esa persona, pero yo he decidido vencer a mi enemigo que se ha levantado a través de esa persona, y que sí me ha robado la paz muchas veces, y que sí me ha hecho que mis emociones se salgan de control, pero yo he aprendido a que ningún día más, que el Señor tiene la estrategia para mi vida. A lo mejor esa persona, déjame te digo, a lo mejor no va a cambiar, no sé, o sea, me debo de enfocar en lo que el Señor está trabajando en mí, o lo que quiere trabajar en mí, que seguramente para empezar es el orgullo. El Señor está ahí, hermanos, para darnos la estrategia. El Señor está anhelando, decía un canto que entonamos ahorita, ¿verdad? Señor, transfórmanos. Para usted y para mí como creyentes, ya no es nada más la salvación, ahora es esa transformación. Y necesitamos esas batallas que vengan a nuestra vida, que se levanten para saber qué es lo que aún hay en nosotros. Y es ahí cuando el Señor nos va a dar la estrategia para vencer, hermanos, a veces nuestra carne, a veces algo del mundo, cosas viejas que aún traemos, no sabemos, pero tenemos que recordar que nuestro enemigo es el mismo. Entonces, recuerda, hermanos, su estrategia para vencer nuestras batallas, su estrategia de Dios para vencer nuestras batallas hace la enorme diferencia. Solo debemos obedecerlas. Debemos de recordar, como dijo David, no es solo tu guerra, es su guerra, porque el enemigo no solo ha venido a provocarnos, sino que le ha declarado la guerra al Dios Altísimo, al cual usted y yo servimos. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, por favor.
Hace rato alabábamos al Señor y le decíamos que cuán grande es el Señor, cuán bello es el Señor. De verdad que nuestra mente se queda muy corta para comprender quién es nuestro Dios, su grandeza, su majestad y sobre todo su poder aplicado para este tema. Y yo creo que sí es conveniente que esa cita de Efesios en donde el apóstol Pablo decía, Señor, que ellos alcancen a ver las riquezas de gloria que ya has dispuesto para ellos, para librar cada batalla. Yo sí creo conveniente que usted y yo la podamos atesorar en nuestro corazón. Esas riquezas de gloria nos van a mostrar cuando el enemigo se ha infiltrado en nuestro matrimonio, sembrando discordia, separación, una nula o pésima comunicación. Padre, necesitamos ver eso, Señor, pero no para pelear, Señor, sino para venir de rodillas delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos a ti, Señor, tu estrategia, que necesitamos, Señor, vencer esa batalla. Padre, muchos de nuestros corazones, Señor, están enredados, Señor, con tantas artimañas que el enemigo ha levantado en nuestra contra, precioso Dios. Pero hoy, Señor, hoy su bendita palabra nos viene a mostrar, nos viene a exhibirlo, Señor, que es un enemigo, Padre, poderoso para nosotros, pero que por usted ya fue vencido, Señor. Y que precisamente, Señor, por esa cruz, nosotros también tenemos las mismas herramientas para vencerlo, precioso Dios. Señor, esta mañana queremos presentar delante de usted, Padre, esas situaciones, esas personas, Señor, con las cuales hemos sido engañados y hemos creído que ellos son nuestro enemigo, Señor. Padre, a veces no tenemos paz en nuestro hogar porque el enemigo se ha infiltrado de tal manera, Señor, y no lo percibimos, que ahora es, lejos de ser un hogar en armonía, se ha convertido en un campo de batalla, precioso Dios. Señor, te necesitamos tanto, Padre, y queremos pedirte perdón, Señor, porque una vez más nuestra carne se ensoberbece creyendo que a nuestro modo y en nuestras fuerzas libraremos esas batallas, Señor, y lo único que hemos hecho, Señor, es darte la espalda y es minimizado, Señor, tu poder. Perdónanos, Señor. Padre, pon en nosotros ese deseo de buscarte en oración a cualquier hora, Señor, porque la batalla está presente y si ahorita no estamos en batalla, seguramente mañana se levantará otra, Señor. Necesitamos, Padre, ese poder glorioso que hay en tu Espíritu Santo, que ponga en nosotros ese querer, Señor, buscarte, buscar tu rostro, Señor, derramarnos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos. Padre, sabemos que a veces quizás no vamos a ir a pedirte una estrategia para nosotros, porque en este momento quizás tú nos has guardado en paz, Señor, pero quizás sabemos de alguno de nuestros hermanos que sí está librando una batalla con sus hijos, Señor, con su salud, con sus finanzas, Padre. Necesitamos de ese amor tuyo, Señor, de ese amor que no es egoísta, de ese amor que se da, Señor, porque, Padre, cuando nosotros estamos librando una batalla, quisiéramos que todos estuvieran orando por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser empáticos, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro a cualquier hora del día, Señor, sin importar si estamos o no en necesidad, sino simplemente porque tú eres nuestro Dios, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, una vez más vienes a decirnos: aquí estoy, no estás solo en lo que estás librando, aquí estoy para pelear contigo, aquí estoy para derribar a tu adversario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ven y transfórmanos, Padre. Ven y ayúdanos, Señor.
Ayúdanos a glorificarte, Señor. Nuestra manera de vivir, Señor, nuestra manera de estar en nuestro hogar, Señor, en nuestro trabajo, en cualquiera que sea nuestro círculo. Ayúdanos, Señor. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque usted sabe lo que cada uno de nosotros tiene necesidad. Gracias, bendito Dios.